Yo le decía el sábado al Señor, ahora hasta cuándo me traerás de nuevo a este lugar. Y para que vean pues cómo es su Dios y mi Dios. Inmediatamente quiero que vamos a la escritura del libro de Habacuc, capítulo 2. El libro de Habacuc, capítulo 2, cuando tú lo tengas, se identifican con un fuerte amén. El libro de Habacuc, capítulo 2, ¿todos lo tenemos? Por allá atrás todos lo tenemos. Le mandando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Versículo 1 al 4. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo más, se apresurará hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Amado Dios, amado Padre que estás en gloria, Jesús. Primeramente, Señor, me quito yo y eres tú, Señor, que está en este lugar, Dios mío, a través de mi labio, Dios mío. Que sea tú hablando, Dios mío, lo que tú quieres, Señor, lo que tú traes, Señor, para tu pueblo, Señor. Ahora, Señor, es tu palabra que va a ser expuesta, Dios mío, y sea tú respaldando, Señor, tu palabra, Señor. Porque no es cualquier palabra, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que no solo del pan vivirá el hombre, Dios mío, sino de todo lo que sale de la boca tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a darnos esa palabra, Dios mío. Esa palabra que penetra aún en el corazón, Dios mío, hasta partir la coyuntura del corazón, Dios mío. Ahora, Señor, gracias, Dios mío, porque estamos en este lugar, Dios mío. Que por medio de tu palabra, Señor, sea expuesta, Señor, a través de mi labio, Dios mío. Sea tu pasado, tu amor encendido en mi labio, Dios mío. Para no hablar, Señor, por eso, Señor, simplemente palabra humana, Dios mío, sino palabra de lo alto, Señor. Oh Espíritu Santo, Dios mío, que decimos bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo de este lugar, Dios mío. Gracias, Señor, que tú estás en este lugar, Dios mío. Que mientras tu palabra sea predicada, Señor, sea tú haciendo sanidad de milagros, Señor, y sea tú, Dios mío, actuando, Señor, a como tú quieres, Señor, actuar, Dios mío, y sea tú moviéndote, Señor, a como tú quieres que se mueva, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Dios mío, por estar en este lugar y estar en mi vida, Dios mío. Amén y amén. Pueden sentarse en esta noche. Yo le traigo un tema respecto al mensaje. Y dice, Dios busca personas, hombres y mujeres que sean guardas espirituales. Es más, Dios lo que anda buscando son atalayas. Pero ¿cómo me puede decir eso? ¿O qué es una atalaya? La otra vez en un ayuno estuve explicando qué es una atalaya. Y la atalaya dice el libro de Ezequiel, capítulo 23, versículo dice: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya para prevenir el peligro, que cuando tiene la espada él te aviso. Ese es el primer punto que Dios está buscando. Habacuc dice, sobre mi guarda estaré sobre la fortaleza y afirmaré mi pie. Habacuc le pone una queja a Dios, y el respecto al que dice el libro de Habacuc capítulo 1 versículo 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás?
y daré goce a ti a causa de la violencia, y no salvará, porque me haces ver iniquidad y no haces. Y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito, contienda se levanta. Habacuc dice que le presentó esa queja a Dios y le dijo a Dios: Señor, ¿hasta cuándo, Señor, va a mirar que el hombre pecador esté pecando, y hasta cuándo va a venir a darle su justo castigo? ¿No ves, Señor de la gloria, Padre celestial, cómo la gente está hoy en día, así como Habacuc se presentaba delante de Dios? A lo mejor aquí hay una hermana que está delante de su Dios, presentándose y diciéndole a su Dios: Señor, ¿hasta cuándo vas a contestar la petición de mi corazón? ¿Hasta cuándo vas a contestar lo que por años te he pedido? Pero dice la Escritura que yo ando buscando hombre como Habacuc, hombre que le presente a Dios y nunca se desmaye en su oración por lo que le están presentando al Rey de Reyes y Señor de Señores. La oración no se la está presentando a un gobierno, no se la está presentando a una persona común y corriente. Su oración la está presentando delante del Dios Altísimo, quien resucitó y le dijo a la muerte: ¿dónde está muerte tu aguijón? O sepulcro tu victoria, que no pudo detener al Rey de gloria. Habacuc dice que presentó su oración a Dios, porque ya no aguantaba, dice, ver tanta iniquidad, tanto pecado, ya no aguantaba ver tanta basura. Y dice el libro de Habacuc, dice que Habacuc decía: sobre mi guarda estaré, y estaré velando siempre. A lo mejor tú puedes decir: ay, Dios nunca me contestó, entonces voy a cambiar mi oración. Tu oración no la tienes que cambiar. Si tu oración es una, tienes que siempre mantener tu oración sobre lo que Dios le está pidiendo. Como Dios no me contestó hoy, voy a cambiar mi oración y voy a pedirle por otra cosa. Si Dios le esté pidiendo para que cambie mi familia y llevo 5 o 8 años en el Evangelio y no ha tratado con ella, a lo mejor voy a cambiar esa petición. A lo mejor ya Dios se olvidó de la petición, a lo mejor ya Dios se olvidó de mi oración, y voy a comenzar a decirle al Señor: Señor, estoy orando ahora por otra dirección. Pero en el momento que tú pienses, Dios está trabajando. Cuando Dios se está quedando en silencio y cuando está trabajando en tu problema, cuando está en silencio y se queda por un momento en silencio, es cuando Dios está trabajando en tu familia. Cuando Dios se queda en silencio y cuando está trabajando en tu economía. Cuando Dios se queda en silencio, a lo mejor está trabajando en tu prueba. A lo mejor Dios está en el desierto y está a punto de cruzar ese desierto y pasar por el agua. Y en el momento muchas veces donde el ser humano, el pueblo de Dios, le está dando la espalda a Dios y corren hacia acá. No, cuando el pueblo de Israel y se vieron enfrente del mar, dice que le dijeron a Moisés: para esto tú no has sacado de Israel, para esto tú no has sacado de Egipto, mejor nos hubiésemos quedado con el faraón. Y comenzó a renegar el pueblo de Egipto de su esclavitud. Y le decían a Moisés: allá por lo menos teníamos comida, agua y de todo, aunque los esclavos éramos esclavos, pero siempre teníamos algo vivo. ¿Sabe, hermano? Dios pudo haber llevado por otra dirección al pueblo de Egipto para darle la tierra prometida, por un lugar más cerca. Pero Dios dice que no tuvo que caminar en medio del desierto para saber quién era que le creían. En este camino Dios muchas veces nos tiene que probar aún en el desierto. A lo mejor estás pasando por el desierto y Dios te dice: a lo mejor no ves agua física, pero Dios dice: el que beba de esta agua nunca tendrá sed jamás. Tú estás pasando por el desierto, pero cuando tú pasas por ese desierto, verás la victoria de Jehová. Verás que tarde que temprano te va a decir: me gozaré y alegraré en Jehová, porque Él ha roto mi cadena, ha contestado la súplica de mi oración, ha contestado la súplica de mi queja que le he presentado al Dios vivo, al Dios omnipotente, al Dios omnisciente. Dios no se ha hecho solo
sordo. Dios simplemente se tiene que quedar por un momento callado para ver hasta dónde está tu paciencia, para ver hasta dónde tú puedes resistir. Pero cuando el pueblo de Dios dice que resiste, y dice que el diablo, el libro de Santiago dice, cuando el pueblo de Dios resiste al diablo, y el diablo sale viendo. Comentaba con mi hermana y mi hermano hoy, hace rato. Es bonito pedirle a Dios, pero Dios nos hace unas preguntas. ¿Qué es lo que tú me ofreces? No le ofrezca dinero, porque Dios no se compra con dinero. Un día dice que a Pedro le dijeron, cuando pasaba Pedro, dice que le ponían a los enfermos, dice, y los enfermos se sanaban. Y dice la Escritura que a Pedro le ofrecieron dinero para que ese poder que Pedro tenía lo tuviera aquella gente. Y más Pedro le dijo, vete tú y tu dinero. Porque el poder de Dios no se puede comprar ni con oro ni con plata. Porque el precio ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Mucha gente que se dice, ay, mi dolor, mi enfermedades, se están atando a sí mismos. Mas Cristo Jesús dice, el libro de Isaías, que Él se llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Y dice que este hombre abajo dice que estaba, dice, sobre su guarda. Un vigilante sabe lo primero que hace es estar de pie o estar atento, porque en cualquier momento a lo mejor puede haber peligro. El guarda de su vida, amado hermano, tiene que estar pendiente a toda hora, porque su vida puede correr peligro. Así como es el guarda de seguridad muchas veces, así Dios nos manda que seamos guardas espirituales. Y Dios anda haciendo, y Dios lo que quiere es recoger guardas espirituales, que no se duerman en medio de la prueba, que no se duerman en medio de las tribulaciones, que las tribulaciones no le quite y no le apague el gozo, que la enfermedad no le quite y le apague el gozo, que lo que está pasando no le quite el gozo de su salvación. Y a su nombre. Y velaré para ver lo que se me dirá y quiere responder tocante a mi queja. A lo mejor hay muchos aquí que están esperando una respuesta de Dios para saber lo que Dios hoy les quiere decir en esta noche. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, Jeremías 33, versículo 3, es un texto conocido por todos. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y cuáles son esas grandes cosas y ocultas que muchas veces no conocemos? Cuando decimos, oh, wow, ¿quién lo hizo? El Dios que lo hizo. Y muchas veces nosotros vemos cosas que a lo mejor muchas veces no nos creemos, muchas veces nosotros. A veces nos pasa como Tomás que decía, hasta que no meta mi dedo en su hueco, no puedo creer. Y cuando pasan las cosas, nos asustamos mismos cuando pasa, porque a lo mejor usted dirá, dejé de pedir y Dios contestó. Pero no es por eso, amado hermano. Es porque Dios estaba trabajando cuando no estaba en silencio. Muchas veces nos decimos, Señor, ¿por qué no está pasando esto, Señor? ¿Por qué mi familia está pasando esto? Pero solamente Él dice, calla, que Dios hará. Y se lo voy a demostrar más adelante. El salmista David dice el libro de Salmos 37, versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Quiere decir que en los momentos más críticos no hay que estar murmurando. Recuerda lo que le pasó a Aarón y a María. Por estar murmurando contra Moisés les cayó enfermedades.
Dice el salmista David, espera en Jehová y Él hará. Y el Salmo capítulo 40, versículo 1 dice, pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es lo que Dios pide, la paciencia. Que tengamos paciencia. Muchas veces le pedimos a Dios algo y nosotros mismos queremos que Dios lo conteste de un día para otro. Aún dice la semilla, dice primero se siembra, después se riega y después se va a ver el fruto. Todo es un periodo, todo es un proceso. A lo mejor Dios te está pasando por el proceso y tú quieres salir ya de ese proceso. Y más Dios te dice, es necesario que el hombre y la mujer de Dios pasen por un proceso donde Dios muchas veces lo tiene que pasar al pueblo de Dios muchas veces. Porque sin procedimiento no se puede decir, yo soy de Cristo. Sin procedimiento no se puede decir, yo soy el Hijo de Dios. Sin procedimiento no puede ver la victoria. Sin procedimiento no puede ver y alcanzar el éxito. Me decía mi esposo una vez, ¿por qué será que Dios le da tanto dinero a la persona que no necesita? Y a nosotros que necesitamos Dios no lo da. Porque que si alguien se pone de pie me dice por eso. Porque la raíz de todo lo malo es el amor al dinero. Y muchas veces Dios te tiene aprieto muchas veces porque sabes si Él te da todas las bendiciones juntas, tú te vas a descarriar. Y si Dios te la da, sería no Dios justo, ¿verdad? Pero como Dios es un Dios justo, entonces Dios te da según tu sometimiento a Dios, según tu obediencia a Dios. Muchas veces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Y aún yo lo he dicho. Pero cuando entendemos, vamos a Dios y pedimos oración, Dios nos viene a nuestra mente y a nuestro corazón y nos dice, es por esto que está pasando por esto. Pero hay mucha gente que en medio de la prueba se ponen a renegar contra Dios y no le dicen a Dios una respuesta específica que conteste. Y Dios ya está cansado, amado hermano, de estar oyendo gente que se está quejando delante de Dios. Hay una canción cristiana que salió en un CD, se llama La Hermana Burlón. No sé cuántos lo han oído. Dice que esta hermana llegaba solo los domingos. Y la alabanza dice así, ay, qué bueno que ella se llegó el domingo. Cuando diga petición yo pego un brinco. ¿Y sabe para qué las peticiones? Cuando llegaban al altar a decir. Y ella decía, dice, yo le pido por mi suegra, yo le pido por mi nuera, para que Dios le abra puerta y se la lleve para el partido. ¿Qué le parece? Yo le pido por mi vecina para que ella no sea más chismosa. Como esa hermana le daba gracias a Dios y volvía a decir el canto. Ay, qué bueno que ella se llegó el domingo. Cuando diga petición yo pongo un brinco. Y decía, ay, me duele aquí, me duele allá. Y así de mucho, fijándolo en el río. Ay, me duele la rodilla. Ay, está triste, no lo aguanto. Yo decía el sábado en la madrugada que muchas veces lo que Dios tiene que sanar primero es el corazón para sanar físicamente de afuera. Pero ¿por qué el corazón, amado hermano? Porque de ahí salen todas las enfermedades. A Jesús le preguntaron, Señor, ¿de dónde salen las guerras? Los discípulos creían que era de una nación a otra, que eran las guerras que salían. Si un presidente se le rebelaba a otro presidente, salían de ahí la guerra. Mas Jesús le dijo, ¿de dónde sale vuestra guerra? De vosotros mismos. ¿De dónde sale la contienda, la ira, el enojo? Del corazón. Generalmente la gente hoy en día está padeciendo una enfermedad que se llama azúcar. Presión alta y presión baja.
Pero ¿por qué creen que están padeciendo de azúcar? Porque sí, siguen rebelando contra Dios. Y siguen dándose cólera de una nada. Ya pueden ser cristianas o cristinas, pero están peleando a todo momento y a toda hora. Me dice mi madre tiene 43 años y hace poco le detectaron azúcar. A una hermana mía tiene apenas 17, 18 años, cumplió en enero, va a cumplir 19 este próximo enero, le detectaron azúcar. Le detectaron la presión del corazón, de todo le detectaron. Yo tengo 23, voy para los 24 y a mí no me han detectado nada. Con solo decirle que cuando estoy con calentura, yo ni salgo a un centro de salud. Porque a lo mejor será que cuando mi mamá estábamos pequeños nos íbamos al centro de Flores y pasábamos de las 7 de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde salir de ese centro. Y quedé hastiado. Y a veces me da una gripe y me puedo estar muriendo con calentura, pero yo no voy. Y me dice mi mamá, pero toma algo. Yo no tomo nada. Porque la medicina, los huesos, se llama Dios. Pero Dios dejó la medicina también. No le estoy diciendo que es mala. Dios dejó la medicina, ¿saben? Con un propósito. El que no me crea a mí, que le crea a la medicina. Hay gente que hoy en día tiene una farmacia dentro de su estómago. Beben para la presión, beben para el azúcar, beben para el corazón, beben para la gastritis, beben para la artritis. Tienen revuelto su estómago, tipo una farmacia. Pero el que guarda y espera en Dios, Dios va a hacer sus cosas a su tiempo. Es al tiempo de Dios, no es al tiempo que nosotros digamos que se tienen que hacer las cosas. No le digamos al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, vas a hacer esto? Simplemente estate donde Dios te ha dicho que esté y espera en Él y guarda silencio, que Dios en un momento u otro puede suceder lo que has estado esperando por años, o por siglos, por meses, o por horas, que has estado pidiéndole a Dios, o Dios dice a lo mejor, sea Dios y todo ahora mentiroso. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Lo que los médicos dicen, Dios es el único médico por excelencia que te puede decir y decretar lo que muchas veces los médicos te han diagnosticado negativo. Pero Dios te da la respuesta positiva y te dice, he aquí yo soy tu Dios y tan solo mi pueblo se humillara y con mi nombre es invocado. Yo en esta oración y desde los cielos sanaré su tierra. No crea que le estoy hablando de la tierra que estamos hoy de pie, hoy sentados. Está hablando de nuestra tierra, nuestro cuerpo. Dios no quiere tener un montón de gente enferma. ¿De qué le sirve a Dios tener un montón de gente enferma? No hay lógica. Porque Dios vino y dice para los enfermos. Y nosotros un día estábamos enfermos en el pecado y Cristo nos dio y nos rescató y nos sanó del pecado. Pero aquel que todavía está enfermo en el pecado, paginando en el pecado, hoy es tu día y tu salvación. Muchas veces, a lo mejor te van a llamar para que vaya a orar por un enfermo. Pero muchas veces el diablo viene a la mente y te dice, ve, si te tengo atrapado en una enfermedad, ¿cómo voy a declarar palabras de sanidad a otra? Y eso ha pasado, amada hermana, en muchas ocasiones. Decía mi esposa, ¿cómo yo puedo hablar de sanidad si muchas veces Dios no me ha sanado a mí? Si lo dice, por su lógica será.
Y sigamos, dice que Daniel era un hombre, dice, que estaba y sabía dónde estaba poniendo sus pies. El Daniel era un hombre que dice que ante el rey halló gracia. Pero dice que un montón de gente se levantaron. El libro de Daniel especifica sátrapa, el hombre que fue en la mano derecha del rey. Y le dijeron, como sabían cuál era el corazón de Daniel, buscaban a esa gente y como que Daniel renegara contra su Dios, como su pie se retrocediera para atrás. Y así muchas veces el enemigo te ha dicho, retrocede para atrás que no vas a poder conmigo. Pero Dios es el omnipotente, omnisciente que te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si el enemigo te ha dicho, no vas a avanzar, Dios le dice, yo estoy contigo, no te he dejado ni te he desamparado. Así como tuve con Abraham, así como tuve con Isaac, así también estoy contigo. Así que pasa el desierto, pasa sobre las aguas, que no te vas a ahogar en medio de ellas. Aunque para hombre a seguirte, sigue caminando, sigue viendo enfrente. No sea muchas veces como la mujer de Lot. Dice que Lot le decía a su mujer, no voltee a mirar atrás, porque aquel que dice que mira hacia atrás no es digno de entrar al reino de los cielos. Aquel que cree que se ha querido retroceder atrás, no hay nada bueno, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el enemigo no puede venir a agarrarte y abrazarte y te dice, bienvenido hijo. No. El enemigo lo que va a querer si tú retrocedes es buscar una enfermedad para matarte. ¿Pero por qué me dice eso? Porque en primer lugar, el diablo sabe que nosotros los cristianos le hacemos la guerra. Y si te vas para el mundo, Dios paga mal al que viene sirve. Y el diablo va a buscar cómo meterte en enfermedad para matarte, porque sabe si tú te levantas, le hace la guerra y a doble o quintuplicar. Este hombre Daniel dice que levantaron, dice, una estatua para que todo el pueblo de ese lugar adorara esa estatua. Mas dice que Daniel dice que se puso en pie y se afirmó sus pies y sabía quién estaba creyendo, que el que le estaba creyendo no era un tuco de yeso que dicen que era la madre de María, no era un tuco de yeso que dice la Virgen de Guadalupe, no era un tuco de yeso que dice que lo pisa un hombre, no era un tuco de yeso que muchas veces está esclavizado en un calvario, en una cruz pegada. Fue el Cristo que usted le sirve y que yo le sirvo, el que resucitó entre los muertos y le dio vida a usted, le dio vida a su familia, porque su casa y yo serviré a Jehová. Este es Jehová, una de las promesas de Dios, el Dios altísimo, esa, que si tú le estás sirviendo a Dios, sepa bien que tú vas caminando hacia adelante, y Dios a su tiempo en lo que tú vas caminando, Dios a su tiempo va a ir haciendo las cosas en el momento y específicamente a como Él dice que se tiene que hacer. No es muchas veces la voluntad del hombre, sino es afirmarse y es ponerse en pie a hacer la voluntad de Dios y decirle al Señor, envíame aquí, Señor, envíame a mí, envíame aquí, Señor, envíame a mí. Muchas veces hay gente que el Cristo lo ha mandado a predicar a otro y Dios muchas veces le dicen al Señor, Señor, yo no puedo hablar, pero Dios te dice, como le digo a Jeremías, ve, porque todo lo que ponga en tu boca, eso dirá y hablará sobre las naciones, porque yo te di como profeta de las naciones. Hermano, tú no eres cualquier cosa, tú eres un hijo de Dios. Muchas veces el diablo está queriendo aplastar a la iglesia de Cristo y decirle, tú no sirves en la iglesia, tú no tienes nada en la iglesia, mira el pastor que no te da cargo, no te da nada, mira que solo sentado está. Esa es la voz del enemigo. La iglesia tiene que saber qué voz está escuchando, si es la voz de Cristo o es la voz del enemigo. El enemigo muchas veces no te quiere ver aquí en este lugar, pero yo te digo, porque hay gente en este lugar que el enemigo no la quiere ver en este lugar, pero yo te digo en esta noche que el enemigo no puede tomar tu vida, el enemigo no puede tomar la iglesia de Cristo, porque el Cristo de la gloria le dio la llave del infierno, la puerta del infierno no podrá prevalecer como la iglesia de Cristo. Al poder de Dios. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche, pero aquí está Dios. Y en su nombre. Seguimos para otro hombre que vemos ejemplo
es Sadrach, Mesach y Abednego. Este hombre dice que al no obedecer el edicto del rey, los tiraron, dice, lo lanzaron al horno de fuego. Así como Daniel esperó cuando estuvo en el pozo de los leones, y Jehová lo libró por haber esperado en Dios. Así como Sadrach, Mesach y Abednego esperaron en Dios y no obedecieron lo que el enemigo les estaba diciendo, así Jehová lo libró de ese horno de fuego. A lo mejor el enemigo te ha puesto ante tu vida un horno de fuego, a lo mejor no centuplicado, muchas veces caliente. Porque cuando más tú miras las cosas calientes, debe estar orando. La prueba tú te la tienes que pasar alabando. En medio del problema tiene que tu boca salir alabanza a Dios. Este hombre dice que calentaron, dice el rey, y sus seguidores calentaron 7 meses, dice ese horno. Mas Jehová los libró. No se preocupe, ya voy terminando. Gloria a Dios, aleluya. Y Jehová me respondió y dice, escribe la visión y declara en tabla, para que corra el que leyere en ella. Aquí otro versículo 4. Para aquellos que dicen, ya no puedo, ya no aguanto esta situación. Y le comienzan a echar culpa a la economía, al gobierno. Ahí le va esto. El libro de Ageo, versículo 4 dice, fuérzate y cobra ánimo, dice Jehová, toda la tierra, trabaja porque yo estoy contigo, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién es que está contigo? Jehová de los ejércitos. No es el presidente de la república. No es una persona común y corriente, sino que Jehová de los ejércitos. Zacarías 8, versículo 9 dice, así dice Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, que os oí en estos días esta palabra del labio de la boca de los profetas. Ezequiel 12, versículo 25 dice, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé y no se tardará. Yo le dice a Jeremías, ¿qué ves? No veo nada, le dice. Y le vuelve a preguntar a Jeremías, ¿qué ves? Veo una hoja de almendro. Bien visto, le dice Dios, porque yo apresuro mi palabra para cumplirla. Y Dios va a cumplir la palabra que Dios te ha venido hablando antes, a lo mejor que antes que termine este fin de año y entra el 2015 para entrar en victoria, para que entre a decirle al Señor, gracias Señor de la gloria, porque verdaderamente has cumplido lo que un día has hablado a mi vida. Pero sabe, eso depende de usted, según su fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El pueblo de Dios debe estar ante el Señor y presentar su oración, creyéndole que Él va a hacer las cosas, no confiarse y dormirse en su laurel y decir, que Dios me habló y me dijo que se va a cumplir, entonces yo voy a dejar de orar y yo voy a dejar de pedirle al Señor por lo que le estoy pidiendo, porque sea yo vea y todo hombre mentiroso. Claro, se va a cumplir lo que Dios te ha dicho, pero Dios lo que quiere es hacer sus cosas antes que tú me lo esperes. Yo le decía una vez a un varón, y él me decía, que Dios me dio un ministerio a predicar. Y estando en fornicación nunca se comenzó a hacer los trámites para casarse y pasar su disciplina.
Y él decía siempre esta palabra, es que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho en mi vida. Y Él no va a venir hasta que se cumpla eso que Dios me ha dicho, porque dice, muchos se agarran de esto, sea Dios verá y todo es mentiroso. Entonces, Dios tiene que cumplir eso, si no queda como mentiroso. Dios lo puede cumplir, pero su proceso va a ser más largo. A Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Una persona que no se viene a edificar de la palabra de Dios es una persona que no, la fe le está faltando. Y es un hombre. Gloria. Aunque la visión tardare por un poco de tiempo, más se apresurará hasta el fin y no mentirás. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Pero eso que no tarda depende de usted y de mí. Según cómo nos vayamos pidiéndole a Dios. Mateo 5, versículo 18 dice, porque de cierto, os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Quiere decir que lo que Dios te ha dicho se va a cumplir. Porque Dios es un Dios verdadero. Porque el Dios de Isaac que le prometió un hijo, y aún Dios mismo le probó y le dijo, entrégame a tu hijo unigénito. Vino Abraham, dice, y dijo, yo de Abraham me pongo en su lugar y yo digo, si Dios prometió, ¿por qué Dios me lo va a quitar? Y Abraham se pegó a esto, sea Dios verá y todo es mentiroso. Si Dios me dijo a mí que a mí me va a dar un hijo y que voy a ser padre de muchas naciones, entonces yo está bien. Se lo dio el hombre a Dios el sacrificio, y cuando él dice que escuchó la voz de Dios y le dijo, detente, no pongas tus manos sobre el muchacho. Les voy a contar un testimonio rápido. Hace 2 años y medio, el niño pequeño que tiene 2 años y medio, ya me había hablado que él iba a ser varón, antes de que mi esposa se fuera a hacer el ultrasonido. Y me dice Dios, y yo lo voy a suplir todo lo que muchas veces va a necesitar. Y cuando él nació, amado hermano, yo le digo que tenía con costo 500 pesos alzado, que él estaba trabajando. Y nos fuimos yo y mi esposa al Belespais. Nace el niño a la 1:05 de la mañana. Se lo pasa a mi esposa. En la mañana, como a las 9 de la mañana, dicen que el niño está gravemente enfermo por neumonía o pulmonía. Pero una cosa que te lo diga y otra cosa que tú veas. Y me dice mi esposa, el niño está enfermo y los doctores no le dan que sobreviva. Bueno, Dios mío, yo le dije a Dios, si tú me lo prometiste, tú me lo vas a librar de ahí. Y a unos doctores, mire lo que hicieron. Le habían puesto una manguera de parte de su boca y se la prensaron en su labio para que cuando él se moviera no se quitara ni le doliera esa manguerita que le habían puesto. Y esa manguera nosotros le dijimos al doctor que para qué era. Él decía, era para que su niño saque toda la flema que tiene rezagada entre sus pulmones. Y yo lloré, amado hermano, cuando yo lo vi. Señor, esto no puede estar pasando. Porque si tú lo das, tú mismo vas a hacer la obra. Y si ya nació es porque Dios tiene un propósito con él.
Y yo me aferré a esa palabra. El pastor de la iglesia donde estamos yendo llegó me dijo, aún me confirmó y me dijo, déjelo que está en la mano de Dios, que Dios sabe lo que hace. Porque si Dios hubiera querido llevárselo, se lo hubiera quitado de cuando estaban haciendo. Y después el niño pegó un abrir y cerrar de ojo. Al día siguiente, en la madrugada, dice que se quitó el sol, la manguerita que le habían puesto. Y los doctores decían que cómo era posible que un niño de apenas recién nacido se hubiera podido quitar esa manguera. Y yo le digo a mi esposa, no fue él, fue Dios que se la quitó. Y mi esposa llorando, porque cuando ella le iba, aún no le daba de amamantar, porque se lo habían prohibido, estaba en una incubadora. Ella llorando y a veces no quería ir a verlo a ver, porque le daba ganas de llorar. Y entonces pasa esto, se cura el niño de eso, va pasando eso, y de pronto se le levanta un divieso en la parte de su ojo. Lo habían ido en una ambulancia, lo llevaron al hospital del ojo, y que lo iban a hacer una cirugía menor. Y nosotros le pedimos al Señor, le digo a mi esposa, agarrar, levantarte en la madrugada y anda ahora por él. Pero es que no lo quiero ir a ver, dice mi esposa, porque me da pesar. Y las que son madres pueden entender eso. No lo quiero ir a ver porque me da pesar ir a ver y estar con su ojo y no poderle dar de montarlo. Y dice que en una vez dice que se fue ella y puso su dedo, su mano sobre la parte de su nariz y su ojo. Y ella se fue de nuevo, dice, al albergue. Y de pronto dice que no quería irlo a ver en la tarde ella. Y le dice una muchacha recién parida también que estaba con ella, y ¿por qué tú no vas a ver a tu hijo? Me da pesar, decía, irlo a ver. ¿Por qué? Le dice, porque tiene esto y esto. Pero si tu hijo no tiene nada, le dice. Y aún mi esposa no quería creerlo. Vos te estás hablando de mí. No tiene nada. Los doctores estaban hablando y diciendo que cómo era posible que ese divieso, que eso se le haya quitado a tu hijo. Si apenas en la madrugada lo tenía y ahora en la mañana dice que no tenía nada. Y mira, hermano, mi esposa llorando dijo, ese fue la mano de Jehová en los ejércitos. Así como Dios libró, así ya como Dios te ha puesto esa prueba, también Dios te va a librar a ti por lo que estás pasando. Porque Dios no puede poner una prueba que tú no la puedas resistir. Y aún Dios, aún sin haber nacido el niño, yo le dije al Señor, dame un nombre específico. Porque los padres, además de los nombres, deben de saber cómo ponerle a los hijos. Hay algunos que le ponen a sus hijos nombres de telenovela. Nombres de hijos del diablo, homosexuales. Pero usted me puede decir, ¿pero qué quiere decir eso de los nombres? Por los nombres muchas veces el diablo se agarra y mete las maldiciones. Y Dios me dijo a mí, yo le dije, Señor, yo quiero un nombre bíblico. Y el nombre mío se llama Job Jeremías. La gente me tacharon de loco, uno de otra cosa. Que cómo iba a ser posible que le haya puesto el nombre de Job. Entonces mi pastor me dijo esto, cuando estuvo enfermo mi hijo, recuérdeme, dice, cuál fue el nombre que usted le puso a su hijo. Que aunque no estaba en Cristo, pero ya estaba en mi pensamiento y en el corazón de Dios. Job fue un hombre que tuvo que ser probado, aún en la pobreza, en la riqueza. Pero hay algo, hermano, esto quiero que lo sepan.
Usted me puede haber dicho, eso quiere decir y se está contradiciendo con lo que te acaba de decir de los nombres. No, yo quiero decirle algo que usted todavía no sabe muchas veces. Yo le puse Job a él, a lo mejor Dios lo pasó con enfermedad, pero Dios lo libró. Así como Job Dios le puso la enfermedad, Dios también lo libró a Job. Y por eso dice Job, el libro de Job, que Dios Job se tuvo, dice, íntegro delante de la presencia de Dios. Y en todo eso no le negó a su Dios. Bonito, es terrible el principio de Job, pero es bonito la victoria del siervo Job. Ahora ya está el segundo nombre, Jeremías. ¿Y sabe por qué le puse Jeremías? Yo le digo al Señor, dame la vida para instruirme en tu palabra y que de pequeño, de 10 a 11 años, predique tu palabra. Y yo sé que la victoria es grande. Cuando más el enemigo te mete en enfermedad es porque un gran propósito tiene con tu vida. A lo mejor el enemigo te ha pronosticado a tu hijo muchas veces cosas, y es cuando la victoria es más grande, porque el llamado de tu hijo puede ser un llamado especial que Dios lo está preparando. Porque recuerdo, porque él me puede decir a lo mejor, pero ¿por qué muchas veces Dios toca a los niños? Muchas veces recuerden cuando Jesús nació recién nacido, lo quisieron matar. El diablo no quería que naciera Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque sabía que él iba a ir a morir a la cruz del Calvario, pero él no sabía una cosa, la cosa final que aconteció. A los tercer día iba a resucitar y le iba a ir al infierno, a quitarle la llave del infierno, donde muchas veces el enemigo tenía encarcelado. Y dice que Jesús llegó, dice, al infierno a predicarle a la alma, dice que todas las encarceladas. Gloria a Dios, aleluya. Ahí tiene la respuesta, aquel padre que se está diciendo, Señor, ¿por qué a un niño le está poniendo enfermedades? Ahí tiene la respuesta. Y yo sé que Dios está hablando. No es por casualidad, es porque Dios quiera que tu hijo o tu hija esté pasando en lo que el proceso que Dios te está pasando. Y muchas veces Dios lo que quiere cuando esté en medio de la enfermedad es que nos acerquemos a Él confiadamente y esperar en Él, y Dios hará. Dios su nombre. Gloria a Dios. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué es lo que nos va a llevar al cielo? La fe. Hay muchos que se dicen, Señor, ¿para qué me mandaste aquí a la tierra? Mas Dios te dice, cabezón, yo te he mandado a la tierra para que cumpla mi palabra, mi propósito en tu vida. Quiero hacerlo cumplir. Pero muchas veces el hombre dice, y me va a disculpar en esta frase que voy a decir con respeto. Aún la Escritura dice que muchas veces el hombre es como el mulo sin entendimiento. Y me disculpa, porque muchas veces Dios trata de uno de diferente manera para que el hombre, por medio de la fe, pueda entrar al reino de los cielos. Y para que tu fe vaya creciendo y no vaya menguando cada día que pasa en esta tierra. Tú estás en esta tierra para cumplir el propósito que Dios te ha mandado que tú cumplas, y tú sabes cuál es tu propósito. El que tiene llamado sabe cuál es su llamado. El que tiene ministerio, el que tiene dones, sabe para qué Dios lo ha llamado. No es para estar sentado en una silla, es para ejercer el ministerio. Cuidado nos pasa aquellos que dicen que Dios le dio dones y dicen que aquella persona que le dio uno, dice, como tuvo miedo, lo va a enterrar. Aleluya. Cuidado nos pasa como esa persona. Así que se presentó ante el Señor y le dijo, Señor, como tenía uno, lo voy a enterrar porque tuve miedo y tuve pena. Me dio vergüenza. Vergüenza y pena debe dar cuando se está pecando delante de Dios. A lo mejor tú podrás decir, el pastor no me está viendo, el hermano no me está viendo, pero hay alguien que no podemos engañar, y ese se llama Jehová de los ejércitos.
Tienes la cama fuerte y tómate en pie en esta noche. Quiero que cante conmigo, yo sé que estás aquí. Y rebeque taraba, shikirica taraba. Y taraba, shikirica taraba. Al poder de lo alto en este lugar. Aquel que quiere recibir la unción de Dios, cierra tus ojos y alza tu mano a Dios, porque la presencia de Dios está en este lugar. Si hay algún joven, una persona, un hermano que quiere recibir a Dios, puede pasar en esta noche y aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y yo sé que estás aquí, siento tu gracia, te mueves en trayendo sanidad. Siento tu gracia, te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Esa
tiempo Dios va a hacer en este momento. Diablo